amigos de Hebreo 1, continuamos aprendiendo más de esta hermosa lengua. En esta unidad, en esta lección, vamos a hablar acerca de los sufijos pronominales. Cuando vimos la lección vinculada a los pronombres personales, mencionamos precisamente que existían dos formas de los pronombres personales en el hebreo. Una forma independiente, que es la que estuvimos estudiando en lecciones atrás, y una forma sufijada. Pues bien, de esto es lo que vamos a hablar ahora. En primer lugar, recordemos cuáles son los objetivos para esta unidad. En primer lugar, reconocer las formas que adoptan los sufijos pronominales. En segundo lugar, comprender su uso específico con sustantivos, preposiciones y el signo del objeto directo. Y, como siempre, practicar lectura y traducción. Avancemos. En primer lugar, tenemos que decir que los sufijos son aquellos morfemas que se añaden después del lexema o raíz de una palabra y que modifican el significado de la misma. Por otra parte, y de manera específica, los sufijos pronominales del hebreo son aquellos morfemas que relacionan al vocablo con algún pronombre personal. Los tipos de relaciones que se establecen dependen del tipo de palabra a la que serán añadidos estos pronombres sufijados, así que vamos a tratar a dividir esta lección dependiendo la palabra a la cual estos sufijos pueden ser añadidos. En primer lugar, los sufijos pronominales pueden ser añadidos a los sustantivos. Bien, cuando nosotros tenemos un sustantivo con un sufijo, el propósito de ese sufijo es indicar posesión. En otras palabras, ¿a quién pertenece ese sustantivo? Sería la manera más práctica de entenderlo. En este caso, los sustantivos siempre van a adoptar su forma constructa, a la vez que siempre serán considerados como definidos, incluso aunque no se haya escrito el artículo definido. Bien, entonces, muy importante hasta aquí. Cuando un sufijo va añadido a un sustantivo, indica posesión. Y segundo, el sustantivo siempre va a estar escrito en su forma constructa, que es lo que hemos estudiado en la lección anterior. Bien, veamos entonces cómo funcionaría esto de manera específica con los sustantivos. Ustedes ven allí en pantalla una tabla con un sustantivo que usamos como paradigma. En este caso es el sustantivo sus, que significa caballo. Y entonces van a notar cómo en la primera columna añadimos un sufijo que representa una persona, un género y un número vinculado con un pronombre personal. Y entonces lo que mencionamos recién es que los sufijos pronominales indican posesión. Así que en el español estos sufijos van a ser traducidos por algún pronombre posesivo del español. Prestemos atención. En la primera común singular tengo su sí, que significa mi caballo, o caballo mío, por decirlo así, para mantener el orden. Sus ja, tu caballo. Su sej, y presten atención que nuevamente tenemos un pronombre de segunda persona femenino singular. También sería tu caballo, pero en femenino. Tenemos su so, su caballo, su saj, su caballo, su senu, nuestro caballo, sus gem, vuestro caballo, sus gen, vuestro caballo también, pero en femenino, su sam, su caballos, es decir, de ellos, y su san, su caballo, es decir, de ellas. Muy bien. Pero resulta ser que esto es con los sustantivos masculinos singular. Pero recuerden que un sustantivo puede ser masculino o puede ser femenino, puede ser singular o puede ser dual o plural. Entonces tenemos que prestar atención que la desinencia que indica género y número del sustantivo va a recibir además una nueva desinencia, un nuevo sufijo, es decir, va a tener dos elementos sufijados que se van a fusionar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para distinguir esto? Bien, es muy sencillo, si lo pensamos de la siguiente manera. Recuerden que los sustantivos femeninos singular añaden la terminación kametz-g. Bien,
esa G final va a ser reemplazada por la letra tab. Recuerden que en el estado constructo los femeninos singular que terminan en Kametz G reciben una terminación pataj tab. Esto es lo que va a ocurrir con estos sustantivos femeninos. Sencillamente vamos a prestar atención a la letra tab, que va a estar entre la raíz del sustantivo y el sufijo pronominal. Así que bajo esta regla yo voy a tener susati, susatja, susatej, susato, susataj. Bien, y van viendo cómo en todos los casos aparece la letra tab. En este caso sería mi yegua, tu yegua, su yegua, nuestra yegua, vuestra yegua, en fin. Esto es con los sustantivos en singular, pero también vamos a tener los sustantivos en plural. Para eso vale lo que tenemos en este siguiente cuadro. Tenemos entonces en el caso de los sustantivos masculinos plural, que la forma constructa en el plural es susei. Bajo esa forma constructa es que va a ser añadido el sufijo pronominal. Así que noten que en todos los casos aparece una letra yod entre la raíz del sustantivo y el sufijo pronominal. Ese va a ser el indicio de que se trata de un sustantivo masculino plural. Voy a tener susai, suseja, susaij, susav, suseja, y allí sucesivamente. Noten cómo aparece la letra yod entre la raíz y el sufijo pronominal. Y entonces ahora vamos con los sustantivos en femenino plural que tienen la desinencia ot. Recuerden que ot no se ve alterado en el cambio de estado absoluto al estado constructo. Así que vamos a tener allí entre la raíz del sustantivo y el sufijo pronominal, vamos a tener dos cosas. En primer lugar, la terminación ot en todos los casos. Pero además, esa terminación ot va a estar seguida de una letra yod y luego el sufijo pronominal. Así que la terminación ot más yod me está indicando que se trata de un sustantivo que está en femenino plural. Así que voy a tener susatai, suseteija, bien, susoteinu, susoteijem, en fin. Vamos a tener los sufijos pronominales más esas otras desinencias, todos de manera compacta. Y allí tienen entonces cómo será la traducción. Bien, ¿qué es lo que yo les recomiendo para esta instancia? Obviamente que aprenderse de memoria estos 4 cuadros puede llegar a simplificar mucho la identificación, pero también somos conscientes de que a veces eso puede resultar en un esfuerzo adicional. Así que mi consejo sería el siguiente: prestar atención a la forma de los sufijos pronominales en el masculino singular, básicamente a esa terminación. La yod o el gireyod al final es primera común singular. La terminación ja es segunda masculino singular. La terminación ja final con el sheva mudo allí es segundo femenino singular. El jolenbab, la letra G con mapik, la terminación nu, la terminación gem, la terminación gen, la terminación mem final o am específicamente, y la terminación nun final o an. También aprenderse eso, luego prestar atención sencillamente a la letra tab, a la letra yod o a la desinencia ot más yod en el caso del femenino plural, para identificar de qué sustantivo, de qué género y número de sustantivo estamos hablando. Bien, esto se puede prestar para alguna confusión. Algunos estudiantes suelen confundir esto. Una cosa es el género y número del sustantivo y otra cosa es el género y número del sufijo pronominal. Por ejemplo, yo tengo la terminación o tengo la expresión allí tu yegua, por ejemplo. El sustantivo es femenino singular y la desinencia o el sufijo pronominal también es femenino singular. Pero
En el caso de susati, la primera palabra, el sustantivo es femenino singular, pero el sufijo pronominal es primera común singular. Es decir que son dos cosas diferentes, estamos hablando de dos palabras diferentes. Así que este es un detalle para tener en cuenta y no confundirse, por favor. Bien, continuemos. Los sufijos pronominales también pueden ser añadidos a las preposiciones. A las preposiciones Caleb, por ejemplo, a la preposición min, o incluso a otras de las preposiciones independientes que hemos estudiado ya en lecciones anteriores. Cuando los sufijos son añadidos a ciertas preposiciones, suelen funcionar como el objeto de la preposición. Y en tales casos lo que van a expresar es una variedad de relaciones que va a depender más bien de la función que cumple la preposición en ese lugar. Vamos con algunos ejemplos. En el caso de las preposiciones inseparables o Caleb, la be y la le, van a funcionar de igual manera. Ambas van a tener el mismo sistema y se van a escribir igual. O sea que ustedes pueden cambiar simplemente la letra bet allí por la letra lamet y van a tener exactamente lo mismo. Así que presten atención. Bi sería en mí. Beja sería en ti. Bej en ti también, pero en femenino. Bo en él. Baj en ella. Banu en nosotros. Bajem en ustedes o en vosotros. Bajen en ustedes o en vosotras. Bajem en ellos y bajen en ellas. Entonces, presten atención que tengo la preposición inseparable más un sufijo pronominal. En todos los casos prácticamente es la misma terminación que los sufijos pronominales que aprendimos con los sustantivos, así que no va a haber gran diferencia. Las principales diferencias tienen que ver con las vocales previas que van a tener estas preposiciones, pero en la terminación propiamente no hay diferencia. Así que si ustedes aprenden bien los sufijos pronominales del sustantivo masculino singular, eso les va a servir para poder identificarlo en otro tipo de palabras, como en este caso en las preposiciones. Una palabrita adicional merece la preposición que de la preposición inseparable. ¿Por qué? Porque va a funcionar de una manera irregular. Presten atención que en este caso, cuando la preposición que recibe un sufijo pronominal, va a aparecer allí en la raíz de esa preposición una letra mem e incluso en algunos casos una letra vav, que va a funcionar como holem o como yurek. Esto es una cuestión irregular, ¿cierto? Así que en vez de tener ki, como podría haber sido en el caso de bi, voy a tener kamoni, o kamoja, o kamohu. Bien, presten entonces cómo en estos casos aparece esa letra mem, salvo en los casos de segunda masculino plural, que tengo kajem, o tercero masculino plural, que también tengo kajem, pero con letra G, y kajen en el tercero femenino plural también. Pero en los otros casos presten atención cómo aparece esa mem y esa vav. Bien, así que esto no queda otra, hay que familiarizarse con este funcionamiento. En el caso de la preposición min también va a ocurrir una variante, porque también va a tomar lugar en varios casos otra letra mem que va a tener siempre un dagesh forte. Bien, siempre un dagesh forte. Y entonces tengo, por ejemplo, mimmeni, desde mí o de mí sería, ¿no? Mimmeja, desde ti o de ti. Mimej, desde ti o de ti también. Mimmenú, presten atención que es idéntico a la primera común plural. ¿Sí? Esa forma puede ser tanto de la tercera persona masculino singular como de la primera común plural. Esto puede generarnos alguna dificultad, pero bueno, es una circunstancia irregular de esta preposición. Y entonces ustedes tienen también allí en pantalla las formas de esta preposición con los sufijos pronominales. Bien, avanzamos con otro ejemplo. La preposición independiente el, que significa a, hacia o para. Entonces voy a tener el ay, el eija, el layij, el av,
el eja. Bien, ustedes pueden encontrar todas las formas allí. Cómo es que se escribe esta preposición con el sufijo pronominal. Sería a mí, para mí, hacia mí, para ti, hacia ti, a ti. Dependiendo del contexto es como nosotros vamos a traducir esta preposición, desde luego. Avancemos con otro más. El caso de la preposición et, con un cere debajo, que significa con, diferente del signo del objeto directo que se escribe et, con un segol. Bien, en este caso hay algunas formas que no aparecen en el texto bíblico, como la segunda femenino plural o la tercera femenino plural, pero las otras ustedes la pueden encontrar allí en pantalla. Oti sería conmigo, oteja contigo, con él, con ella. Se entiende allí la traducción. Sería con más el pronombre personal que corresponda a la forma del sufijo pronominal. También puede ser añadido el sufijo pronominal no solo a los sustantivos y a algunas preposiciones, o a la mayoría de ellas, sino que también pueden ser añadidos al signo del objeto directo. En este caso lo que indica es, valga la redundancia, el objeto directo de una acción, que se traduce con esos pronombres específicos del español. Me, te, le, la, nos, les. Esto es, le dijo, me dijo, nos dijo, en fin. Y entonces allí ustedes tienen la forma de escritura. Para poder diferenciarlo, presten atención que en varios casos aparece entre la alef y la letra tav de la raíz, aparece una letra vav, vocalizada como un holen vav, ¿cierto? En todos los casos para poder distinguirlo. Si vuelvo para atrás, perdón, me había olvidado mencionar esa misma variante en la preposición et. Funciona muy parecido, aunque en casos distintos. Así que hay que prestar atención allí a la diferencia entre uno y otro. Pero noten cómo la preposición con predomina un sonido i al inicio en varios casos, mientras que en el caso del signo objeto directo predomina el sonido o en el caso de los singulares y algunos plurales, y el sonido e. Está entre el e con segol y el o con Hollenbach. Bueno, esto pareciera que es mucha información. Hay que procesarla de a poco. Insisto, un ejercicio muy importante es memorizarse una forma fija del sufijo pronominal que básicamente no se va a ver alterada dependiendo las palabras, la que pueda ser añadida, y luego simplemente familiarizarse con alguna de las irregularidades que se pueden presentar en algunos casos. Bien, entonces llegamos hasta aquí con esta lección. En una próxima clase lo que vamos a hacer es estudiar los sufijos pronominales con los verbos, porque los sufijos pronominales también pueden ser añadidos a los verbos. Pero necesitamos en primer lugar estudiar o hacer una introducción al verbo hebreo para entonces luego comprender cómo es que funcionan los sufijos pronominales cuando van añadidos a los verbos. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video.